¿Cómo que ya está en directo? No puede ser. En efecto, Así es. así es. No me he arreglado. ¿Cómo que arreglado? ¿Y para qué te vas a arreglar? Oye, salió Silson. Hay que Ah, ser presentables, Carlos, sí, entiende. pero no voy a jugar Silson. ¿Cómo? No, La decepción, hermano. no, hoy Es es que día de aprender. Así que muy buenas, chavos. Recuerda que si estás viendo este pedo en YouTube, porque lo voy a resubir, porque traigo hambre. Las transmisiones estas de la lectura las voy a hacer especialmente nomás para el Twitch. Por si te quieres meter al Twitch, para que dones y así. y pues lo voy a resubir a YouTube, para que estas transmisiones estas sean exclusivas del Twitch. Y después cuando se termine, pues vamos a volver con la programación habitual de ambos lados. Y aquí está la invitada especial del día, el Alex. Hola. Y el invitado especial del día, Core. Olis. ¿Sí es? Y me van a acompañar en la aventura de cómo leer un libro. Primero que nada, vamos a ver el tutorial de cómo leer. Así que lo voy a poner. Humildad que le da el ser solo un puñado de hojas de papel cubiertas de intrincadas marcas, el libro es una de las invenciones más revolucionarias de la humanidad. Gracias a su capacidad de guardar y comunicar conocimiento que trasciende el tiempo y el espacio, el libro es una herramienta fundamental de las civilizaciones. ¿Cómo hacer para desbloquear todo su potencial? Hoy responderemos a la pregunta que nos envió Gustavo Bautista. ¿Cómo leer un libro? Manual Es de instrucciones. cómo leer. Así como Gustavo Escucha Bautista, chido. tú también puedes proponer temas y recibir otros beneficios como la gran Así es. satisfacción de apoyarnos. Bueno, y también aparecer en los créditos y conocer nuestro proceso creativo. Haz clic en el botón unirse o ve a patreon.com/curiosamente y conviértete en un apreciado benefactor o benefactora de Curiosamente. Un libro es un conjunto de hojas de papel, de otro material o electrónicas impresas con textos, ilustraciones o ambas. Es una forma de guardar y compartir historias, sentimientos o ideas. Pero además se dice que un libro es un buen amigo. ¿Se tiene que oír En él algo? encontramos Sí, compañía, ¿quién nos escucha? inspiración, Sí, yo estaba escuchando. Estamos viendo Ay, es que tengo... Sí, sí. a lo mejor estás Sí, muteada. es que... No, se me muteó el stream. Bueno, Ah, ya. sí, se oye, está bien. refugio en momentos difíciles y hasta lealtad. Así es. Siempre se puede contar con ellos. Ser un buen lector implica conocer bien a tu amigo. Por ejemplo, ¿tú conoces las partes de un libro? A la No. parte exterior se le llama cubierta o forros. Esta es la portada y en el mundo editorial se le llama primera de forros. A la contraportada se le llama cuarta de forros. La parte de adentro de la cubierta son la segunda y tercera de forros. Este otro lado es el lomo y el lado contrario es el canto. Si el libro lleva una sobrecubierta se llama camisa y a la parte doblada de la camisa solapa. En el interior están las hojas y a cada uno de los lados de una hoja se le llama página. Las páginas blancas antes de las impresas son las guardas. Hay algunas páginas especiales. La página legal lleva datos del editor y de derechos de autor. La portadilla lleva el título y el nombre del autor. El índice es un listado de los capítulos y el colofón da información sobre la fecha y lugar de impresión. Una página de texto también tiene su estructura. El número de página se llama folio. Estos son los márgenes y el cuerpo del texto. Un libro puede contener algunas secciones especiales. Por ejemplo, el prólogo es un texto que puede ir antes de la obra y nos habla de su importancia y su contexto histórico o del autor. Normalmente lo escribe otra persona, pero si este texto introductorio
introductorio lo escribió el autor mismo y habla del origen y motivaciones de la obra, se suele llamar prefacio. Una introducción ya es parte de la obra y expone los temas y objetivos. A veces los libros llevan una dedicatoria justo al principio y si el libro está en un lenguaje especializado o antiguo, puede llevar un glosario al final con el significado de algunas palabras. Muchos libros tienen pies de página con explicaciones detalladas de algo que se mencionó y si se consultaron otros libros o fuentes, al final puede haber una bibliografía donde se exponen los datos de esas fuentes. Cuando Gustavo nos preguntó cómo leer un libro correctamente, de inmediato nos cuestionamos, ¿hay una manera correcta de leer un libro? Claro que existen recomendaciones de universidades prestigiosas y estudios académicos al respecto. También pues vimos pone el que arroba. recomendaban escritoras y escritores de renombre y te vamos a decir qué encontramos. Pero de entrada te decimos, no hay una sola manera correcta. El libro no existe si no hay alguien que lo haga. La lectura es, antes que nada, un acto de comunicación. En un extremo hay una autora o un autor que hace mes o hace 1000 años usó su saber, su experiencia y su oficio para componer un mensaje. Cuando te tomas el trabajo de descifrar ese mensaje, usas tus propias vivencias, conocimientos y circunstancias y en ese momento entras en diálogo con quien lo escribió. Por eso, aunque todos leamos el mismo libro, cada quien está leyendo un libro diferente. Cada quien tiene su manera particular de leer. Claro que dependiendo de tu propósito, puedes orientar tu lectura de diferentes maneras. ¿Estás leyendo poesía por placer estético y porque resuenan tus emociones? ¿O se trata de una novela o cuentos fantásticos que te transportan a otro universo y te hacen reflexionar sobre el mundo real? ¿Es un libro de mecánica para reparar tu automóvil o un libro de texto que te da conocimientos importantes para tu profesión? La diversidad es infinita. Si vas a leer un libro académico y quieres tener una lectura más eficaz y eficiente, las universidades proponen varios métodos y los estudios científicos sugieren que ciertas estrategias son las que mejores resultados dan y se pueden resumir en esta recomendación. Participa activamente de la lectura. La información no va a transferirse a tu cerebro solo porque pases miradas sobre las letras. La lectura es una acción de tu intelecto. Eres tú interactuando con el autor. Para desatar el poder de un libro, te proponemos la técnica Poder. Ve, prepárate. ¿Qué propósito tienes para leer? ¿Hay alguna pregunta que deseas responderte? ¿Qué conocimientos previos tienes al respecto? Ojea. Dale una repasada superficial al libro. Revisa el índice y la cuarta de forros. Échale un ojo a la introducción y revisa páginas al azar para hacerte una idea general. Detalla. Es el momento de leer cuidadosamente. Ármate de un marcatextos y subraya partes que se te hagan importantes, como conceptos clave y hallazgos relevantes para tu pregunta. Usa otro color para destacar partes en las que estás en desacuerdo con el autor. Toma notas en tu cuaderno, en fichas o incluso al margen del libro. No es pecado. A los libros les gusta. Es buena idea tener un diccionario a mano para consultar palabras que no entiendas. En algunas aplicaciones para leer libros en formato digital, basta con tocar la palabra que deseas para obtener su definición de un diccionario integrado. Expresa. Escribe un resumen con los conceptos más importantes o un ensayo donde discutas con el autor. O por lo menos platica acerca del libro con otra persona. Es en este momento en el que Sí, eso finalmente aporta que estás queda perro. procesando lo que leíste y te estás dando Así es. cuenta de qué Aquí, tanto lo pero usted no aprendiste. usted Es por estará eso en que el los juego. profes siempre te piden escribir Yo soy Gabriel, R. Richard. Reflexiona. Pregúntate, Hay que ¿qué aprender. aprendiste? Así ¿El es. conocimiento que Tenemos que adquiriste saber resultó cómo leer. significativo? ¿En qué cambió tu manera de pensar? ¿En qué situación te podrían ser útiles esos conocimientos? ¿Qué otras preguntas te quedaron? También ayuda Confirmo que sí mucho jala. que la lectura ocurra en un entorno Sí, jala agradable quién. para ti. De preferencia El portal. silencioso o con sonidos tranquilos y agradables. ¿Ya viste nuestro video sobre música para estudiar? Pero más allá de estas técnicas, Cámara, se lo desconectó más la pinche cámara. importante es que tengas una relación personal y sobre Ahí está. todo libre con la lectura.
Al mismo tiempo que el libro es un objeto mágico, casi sagrado, no es algo que hay que tener en un altar intacto, sino que cuando interactuamos con él, al subrayarlo, anotarlo o incluso hacerle garabatos, es cuando se vuelve un ente viviente con el que tienes una relación personal. Ya Jorge Luis Borges decía que leer por obligación es un contrasentido. No se puede obligar a nadie al placer. Y Daniel Pennac enfatiza en sus Derechos del lector la importancia de leer de manera libre. Ambos coinciden en que leamos no porque un autor sea famoso o porque es indispensable. Yo aplico el sino porque tercero, el nos derecho a guste, no terminar nos un libro. entretenga y nos El genere del, sentido. lo dejé a la Tienes mitad, derecho el a de la Divina abandonar Comedia. la lectura si te agrede o simplemente no Y te estaba resulta interesante. No, Tampoco no se le encontré trata el de chiste. ceder a la No, pereza pero no, o es a que solo leer con no los que estamos se de trata de acuerdo. En chistes. su ensayo ¿Cómo deberíamos leer un libro?, Virginia Es- Woolf subraya el hecho de que diferentes autores y autoras nos ofrecen diferentes cosas. Este nos dará aventuras emocionantes, aquella El de One revelaciones Piece. sobre el alma humana, aquella otra una prosa de belleza Charlie, no musical. vamos Y a ver un One buen Piece. lector No, es capaz algún de día apreciar lo van a esos ver y lo regalos. van a disfrutar y Woolf así. también nos insta a No. conocer el contexto histórico y social en el que se produjo el libro. Eso nos ayudará a entenderlo mejor y al mismo tiempo nos invita a mantener el espíritu crítico y nunca tolerar la mala escritura. También es genial escuchar otros puntos de vista alrededor de una obra. Leer críticas ayuda, pero participar en un club de lectura, donde las personas dialogan e intercambian puntos de vista, puede hacerte pensar en aspectos que no habías considerado y enriquecer mucho tu experiencia lectora. Otra forma de compartir el placer de leer es regalando a otras personas esos libros que nos dejaron huella, o prestándolos, que es casi lo mismo que regalarlos, porque casi nunca vuelven. Y por supuesto están las bibliotecas, esos santuarios en los que se almacenan los libros y que de manera gratuita nos permiten consultarlos o llevarlos a casa, y donde se ofrecen muchos otros servicios relacionados con la cultura. Otra práctica hermosa es la que tienen muchas ciudades: tener lugares especiales, una especie de buzones o mini bibliotecas donde libremente uno puede tomar libros y dejar otros a cambio para que cualquiera los tome, haciendo así que circule la magia de la lectura. Y aunque estuvimos hablando de libros de papel todo este tiempo, los libros electrónicos y los audiolibros son alternativas completamente válidas. Entonces, realmente no hay un manual de instrucción. Un libro es un universo esperando ser explorado por cada quien, y la lectura es una aventura personal e intransferible. Cada página leída es un diálogo, una oportunidad de crecimiento y una conexión con mentes brillantes. Te invitamos a abrazar tu curiosidad, a explorar sin límites y a hacer de cada libro un peldaño más en tu propio camino de descubrimiento. Que tu próximo libro A ver, cuente de uy, ya se acabó el pinche video. Gracias a todas las mentes Ahora curiosas sí que nos viene el apoyan a mero través de mole. patreon.com/diagonal curiosamente, o como miembros que dieron clic al botón unir. Así es. A ver, ¿Pero ese- aprendiste a leer? pues Sí, según ya vi sí. el video. Sí, ya vimos el video, ya sabemos leer. Está bien. A Alex Knight. Ahorita continúa el pedo. A ver, Alex, ahí sí se ven bien las letras, así como lo acomodé. A ver, espera. Mi stream tiene mucho retraso. Como que tienes retraso, no puede ser. Se me están saliendo a mí los de estos créditos. A mí también. Déjame reinicio la transmisión.
Aquí lo están viendo en el celular. Así no vale. Ah, ya. Ay, Capítulo 01, Mau Mau. Así es. Se ve bien. Ahorita no me pusieron a hacer una chingadera. Ahorita le continúo. ok. A ver, ya he vuelto. Ahora sí viene lo chido. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo que no estoy? Bueno, ¿me oyen o no? Sí, sí, te digo. Ah, ya. Ya. Ahora sí, vamos a iniciar la sagrada lectura. Capítulo 1, Mao Mao. Bueno, a lo que estaba viendo la otra vez es que lo está narrando y también está en primera persona el pedo. Así cambió bien cabrón. Ya. Lo que no daría por unos buenos kebabs instalados en la calle. Mao Mao miró al cielo nublado y suspiró. Vivía en un mundo que era a la vez un lugar de belleza incomparable y brillante y una jaula nociva, asquerosa y sofocante. Ya hace 3 meses espero que mi viejo esté comiendo bien. Parecía que el otro día había ido al bosque a recoger hierbas y allí se había encontrado con 3 secuestradores, llamémosle aldeano 1, 2 y 3. Buscaban mujeres para el palacio real
una palabra, ofrecía la propuesta de matrimonio más enérgica y desagradable del mundo. No era que no le pagaran, y con un par de años de trabajo hubo un rayo de esperanza de que pudiera volver a su pueblo natal. Había peores formas de ganarse la vida. Si uno iba a la ciudad real por su propia voluntad, pero Mau Mau, que se abría camino como boticaria, muchas gracias, lo veía solo como un problema. Ahí se supone que está narrando el pedo. ¿Qué hicieron los secuestradores con las jóvenes núbiles que capturaron? A veces vendían a las chicas a los eunucos, ponían las ganancias para una noche de bebidas para ellos mismos. A veces hacían pasar a las jóvenes como sus propias hijas. Para Mau Mau era una pregunta discutible, por la razón que fuera, pero se vio atrapada en sus planes. Si no, nunca en su vida hubiera deseado tener algo que ver con el Hongong. Hongong, ¿sabe qué chingados es? El palacio trasero, la residencia de las mujeres imperiales. El lugar estaba lleno de olores de maquillaje y perfume que revolvía el estómago, y aún más lleno de finas y forzadas sonrisas de las damas de la corte con sus hermosos vestidos. En su época de boticaria, Mau Mau había llegado a creer que no había una toxina tan aterradora, como la sonrisa de una mujer. Esa regla era válida tanto en los salones del palacio más ornamentado como en las escuálidas habitaciones de la casa de placer más barata. ¿Se entendió el pedo o no? Ahí más o menos. Así es. De todos, se supone que mientras más leas, más te vuelves un pro, y así me la pleen todos y así. Y así ya no se van a reír de uno. Mau Mau cogió la cesta de la ropa de sus pies y se dirigió a través del edificio. A diferencia de la deslumbrante fachada frontal, el triste patio central albergaba áreas de lavado pavimentadas con lajas, donde los sirvientes de la corte, personas que no eran ni hombres ni mujeres, lavaban la ropa con el brazo. Los hombres en principio no se les permitían entrar al palacio trasero. Los únicos hombres que podían entrar eran miembros y parientes de la familia más noble del país, o hombres que habían perdido su parte muy importante de sí mismos. Naturalmente, todos los hombres a los que Mau Mau estaba mirando ahora eran estos últimos. Era algo retorcido, pensó, pero admitió que era algo lógico. Dejó su cesta y vio a otro sentado en un edificio cercano. No era ropa sucia, sino ropa limpia que se había sacado el sol. Miró la etiqueta de madera que colgaba al mango. Tenía una ilustración de una hoja junto con un número. No todas las mujeres del palacio sabían leer y escribir. Soy ese. No era tan sorprendente. Algunas de ellas habían sido traídas aquí por la fuerza, después de todo. Y aunque los rudimentos de la etiqueta les fueron dados a golpes antes de que llegaran, las cartas no. Probablemente sería una suerte, reflexionó Mau Mau. Si la mitad de las chicas fueran arrebatadas del campo resultaran saber leer, se podría decir que era un peligro que el palacio trasero se volvería demasiado poblado. La calidad se sacrificaba por la cantidad. Y aunque de ninguna manera igualaba el jardín de flores del antiguo emperador, los concertes y las damas de compañía juntos eran de 2,000 personas. Ahorita me interrumpieron. ¿No? ¿Dónde iba? No. Bueno, ya. Déjalo, repito. La calidad se sacrificaba por la cantidad, aunque de ninguna manera igualaba el jardín de flores del antiguo emperador. Las concertes y las damas de compañía juntos eran 2,000 personas, mientras que los eunucos ese número llegaba a 3,000 en lugar inmenso en efecto.
Mamó era una sirvienta, un puesto tan bajo que ni siquiera tenía un rango oficial. ¿Qué más podría esperar? Como una chica que no tenía a nadie que le respaldara a la corte, que había llegado a través de los secuestradores para llegar al personal del palacio. Si quizás hubiera tenido un cuerpo con forma de peonía. ¿Qué chingos es peonía? A ver. No, que aquí no tengo bueno, ahí después vemos. De peonia o una piel tan pálida como la luna llena. Podría al menos haber aspirado al estatus de una concubinas inferiores. Pero mamá solo poseía una piel rojiza y pecosa y miembros con toda la elegancia de las ramas marchitas. Sí. Ya. Necesito terminar este trabajo. Mamá cogió la cesta con su etiqueta de representaba una flor de ciruelo y el número 17, y se fue tan rápido como pudo. Quería volver a su habitación antes de que el ceño fruncido del cielo comenzara a llorar. O sea que iba a llover. Porque chingo lo ponen así bien elegante, bien François. Nomás lo tienes que adornar. El dueño de la lavandería en el cesto era uno de los conserjes de bajo rango. Su habitación era bastante más lujosa que la de los otros conserjes de bajo rango. De hecho, era completamente ostentosa. El ocupante, según Mamou, debe de ser la hija de alguna familia noble y adinerada. Cuando a una mujer se le asignaba un rango en el palacio, también se le permitía tener a sus propias damas de honor. Una conserje menor, sin embargo, podía tener 2 damas como máximo, por lo que Mamou, una sirvienta sin señora propia a quien atender, acarreaba la ropa de la mujer de esta manera. A una conserje baja se le permitía habitaciones personales en el recinto trasero del palacio, pero inevitablemente estaban en los límites del recinto, donde era improbable de que el ojo imperial cayera sobre ella. Sí. Aún así, recibía una citación para pasar la noche con su majestad. Se le concederían nuevas habitaciones, mientras que una segunda noche de este tipo significaba que realmente había encontrado un lugar en el mundo. O sea que a Mamou sí le ofrecieron cuchiplancheo. ¿Ya ves? Por eso es bueno leer el libro, así ya te das cuenta de más detalles. En cuanto a aquellos en que la última instancias nunca existieron que les interese el interés del emperador, después de cierta edad una conserje, suponiendo que su familia no ejerciera una influencia particular, podría esperar a verse degradada o incluso concedida como esposa a algún miembro de la burocracia. Que eso fuera una bendición o una maldición dependía de quién se le concediera. Pero el destino que más temían las mujeres era que se le concedía a una de los neunucos. Mamou llamó discretamente a la puerta. Una sirvienta la abrió y dijo: «Déjala ahí». Dentro, una conserje con el perfume más dulce estaba sorbiendo alcohol de una taza. Debió ser muy admirada por su belleza en aquellos días de halcones antes de llegar al palacio. Pero cuando llegó aquí descubrió que había sabido tanto del mundo exterior como una rana que había pasado su vida en un pozo, apiñada por el conjunto de flores. ¿Qué chingados es apiñada? Se me desactivó la pinche cámara. ¡Ta madre! Luego voy a ver otra pinche cámara porque esta chingada se me desactiva. Bueno, ya no se mueve. Lo voy a dejar así. De todo se mueve el hocico cuando hablo. Bueno, vamos. Luego, deslumbrantes de este jardín, había perdido la voluntad de seguir luchando por su lugar aquí. Y últimamente había dejado de salir de su habitación. Sabes que nada va a venir a visitarte de tu propia habitación, ¿verdad? Que nadie. Mamá cambió la cesta que llevaba en sus brazos por la que estaba en la puerta y volvió a la lavandería. Todavía había mucho trabajo que hacer. Puede que no viniera al palacio por voluntad propia, pero al menos se le pagaba, y tenían la intención de ganarse la vida.
Mamá, la boticaria, era una diligente. Al menos si mantenía la cabeza gacha y hacía su trabajo, podía esperar dejar de este lugar algún día. Nunca asumió para ganar el reconocimiento real. Tristemente, el pensamiento de Mamá era, digamos, ingenuo. Ella no sabía lo que iba a pasar. Nadie lo sabe. Esa es la naturaleza de la vida. Mamá era una pensadora relativamente objetiva para una chica de 17 años. 17 años, era como la canción. Era callada, tímida. Ay. Tristemente, esta madre. De la vida, mamá era una pensadora relativamente. Pero tenía 17 años, pero tenía algunas cualidades que la perseguían continuamente. Para una, la curiosidad y para otra, el hambre de conocimiento. Y luego estaba su tranquilo e inconfundible sentido de la justicia. Unos días después, Mao descubriría una misteriosa y terrible verdad sobre la muerte de varios niños en el palacio trasero. Algunos decían que era una maldición para cualquier concubina que se atreviera a tener un heredero, pero Mao se negó a considerar el asunto como algo sobrenatural. Capítulo 2. Ya vamos avanzando. Las dos concertes. Así es. Las dos concertes. Así que es verdad, dijo ella misma. Vio al doctor entrar en sus habitaciones. Mamón sorbió su sopa y escuchó. Cientos de sirvientas estaban desayunando en el vasto comedor. La comida consistía en una sopa y unas gachas de granos mixtos. Unas gachas, como el del cabello del zodiaco. Escuchaba a dos mujeres en diagonal frente a ella mientras intercambiaban chismes. Las mujeres se esforzaron en mirar con desagrado a la historia, pero fue una curiosidad indecorosa a la que iluminó sus ojos. Visitó a ambas, Lady Gyuho, Tamara Gyokugo, no, Lady Gyokuyo y Lady Lihua. Ya. Gyokuyo era la de pelo negro, ¿verdad? Y Lihua era la de pelo rosita. Creo. No me acuerdo. Qué amables ambas. Pero solo estuvieron 6 meses y 3 meses. ¿No es así? Eso es. Tal vez sea realmente una maldición. Híjole. Aquí tenemos un panel de Mao y la otra pinche mona que todavía no mencionan el nombre. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Luego, los nombres eran los de los dos concertes favoritos del emperador. 6 meses y 3 meses eran las edades de los hijos de las damas. Los rumores abundaban en el palacio. Algunos sugerían que del desprecio con las compañeras de su majestad y los herederos que le daban. Pero otros tenían más el sabor de simples historias de fantasmas, el tipo de cuentos que se contaban durante el encantamiento del verano, para vencer el calor enfriando la sangre. Debe ser, si no, ¿por qué habrían muerto 3 niños distintos? ¿Cómo que 3? En el anime nomás mencionaron 2. A ver. Toda la descendencia en cuestión había nacido de concertes, es decir, en principio podían haber sido herederos del trono, o una de las pobres víctimas había nacido de su majestad antes de su ascensión, mientras aún vivía en el palacio oriental, y 2 más desde el que habían asumido el trono, pero los 3 habían fallecido en la infancia. La mortalidad era común entre los niños, por supuesto, pero para que 3 de los hijos del emperador murieran tan jóvenes era extraño. Solo 2 niños, los de las concertes, Gyokujo y Lihua, sobrevivieron. ¿Veneno, tal vez? Mamá meditó, sorbiendo sus gachas. ¿Qué chingados son gachas? Ha de ser como frijoles. Pero concluyó que no podía ser. Después de todo, 2 de 3 niños muertos habían sido niñas. Y una tierra donde solo los hombres podían heredar el trono, ¿qué razón había para asesinar princesas? Las mujeres de enfrente de Mamá estaban tan ocupadas hablando de las maldiciones y hechizos que habían dejado
de comer por completo. Pero no existen las maldiciones, era una estupidez. Era la única palabra para ello. ¿Cómo pudiste destruir un clan entero con una sola maldición? Tales preguntas rayaban en la... A ver, las mujeres enfrente de Mamó estaban tan ocupadas hablando de maldiciones y hechizos que habían dejado de comer por completo. Pero no existen las maldiciones, era una estupidez, era la única palabra para ello. ¿Cómo pudiste destruir un clan entero con una sola maldición? Tales preguntas rayaban en lo irónico, pero la experiencia de Mau Mau, según ella, continúa una prueba de este pronunciamiento. ¿Podría haber sido algún tipo de enfermedad? Algo de la sangre tal vez. ¿Cómo murieron exactamente? Sí, es cómo. Yo no se mueve el pinche mouse. A ver. Allá. A ver. Y fue entonces cuando la sirvienta separada y tranquila empezó a hablar con las sirvientas parlanchinas. No pasó mucho tiempo antes de que Mau se arrepintiera de haber sucumbido a su curiosidad. No sé toda la historia, pero escuché que todas se desperdiciaron. Aparentemente inspirada por las muestras de interés de Mau, Yolan, la sirvienta parlanchina, le traía regularmente los últimos rumores. El doctor se ha ido a ver a Lady Lihua más a menudo que Lady Gyokugyo. Así que supongo que Lady Lihua debe de estar peor. Se limpió el marco de una ventana con un trapo mientras hablaba. La propia Lady Lihua, sí, es madre e hijos ambos. Mamá supuso que el doctor prestó más atención a Lady Lihua, no necesariamente porque estuviera más enferma. Ta madre, se olvidó poner el puto Lofi. Chingado. A ver. Con razón dije que me falta algo. No creo si yo tenía que capturar el audio. Así, ahí está. A ver. Aquí va a estar algo alto. Bueno, yo creo que se escucha bien. A ver si no está tan bajo. Bueno, ya como es la prueba, luego lo como. A ver. A ver, aquí me quedé. Mamá supuso que el doctor prestó más atención a la Lady Lihua, no necesariamente porque estuviera más enferma, sino porque su hijo era un pequeño príncipe. La consorte Gyokugyo había dado a luz a una princesa. El efecto imperial recaía más en Gyokugyo, pero cuando un niño era un niño y la otra una niña, estaba claro cuál de los dos debía recibir trato preferente. Como dije, no lo sé todo, pero he oído que tiene dolores de cabeza y estómago, e incluso algunas náuseas. Satisfecha de haber divulgado todas sus nuevas investigaciones, Xiaolan se ocupó de otra tarea. A modo de agradecimiento, Mamá le dio té con sabor a regaliz. Lo había hecho con algunas hierbas que crecían en un rincón del jardín central. Olían fuertemente medicinal, pero de hecho eran bastante dulces. Xiaolan estaba encantada. Las chicas tenían muy pocas oportunidades de disfrutar de las cosas dulces. Dolor de cabeza, dolor de estómago y náuseas. Mamú tenía algunas ideas sobre qué enfermedades podrían presagiar, pero no estaba segura. Y su padre nunca se había cansado de advertirle que no pensara basándose en sus suposiciones. Tal vez le hago una pequeña visita.
Mau estaba decidida a terminar su trabajo lo más rápido posible. El palacio trasero era de hecho un lugar vasto, albergando en promedio 2000 mujeres sirvientes y 500 eunucos en el lugar. Los trabajadores de la baja categoría como Mau dormían 10 por habitación, pero las conserjes de menor rango tenían sus propias recámaras. Las de rango medio tenían edificios enteros para ellas, y la de mayor rango tenía virtualmente sus propios palacios extensos, complejos, que incluían comedores y jardines lo suficientemente grandes como para empequeñecer una pequeña ciudad. Así Mau raramente dejaba el barrio oriental donde vivía. No había necesidad, no tenía ni el tiempo ni los medios para irse a menos que le enviaran a hacer algún recado. Bueno, si no tengo un recado tendré que hacer uno. Mau habló con una mujer que tenía una cesta. Esta cesta contenía seda fina que debía ser lavada en la lavandería del barrio oeste. Nadie parecía saber si había algo diferente en el agua de ahí, o quizás la gente que lavaba, pero aparentemente la seda pronto se arruinaría si se manipulaba aquí en el barrio oriental. Mamá entendía que la seda se desgarraba más o menos dependiendo así y se secaba al sol o se mantenía en la sombra, pero no sentía ninguna necesidad de decírselo a nadie. Me muero por echar un vistazo a ese preciado eunuco que dice que vive en la zona central, dijo Mau, invocando uno de los otros rumores que Xiaolan había mencionado de pasada. Y la mujer le dio gustosamente la cesta. Las posibilidades de que algo parecido a un romance eran escasas en este lugar, de modo que incluso los eunucos, hombres que no eran realmente hombres, pronto se convirtieron en algo para desmayarse. Incluso se contaban historias de una vez cuando de mujeres que se convertían en esposas de eunucos después de dejar el servicio del palacio. Presumiblemente todo eso era más saludable que las mujeres que se deseaban mutuamente, pero aún así desconcentraba a Mau. Me preguntaba si algún día terminaría como todas las damas. Pensó en sí misma, cruzó los brazos y guiñó. Los asuntos románticos no le interesaban mucho. Yo creo que este pedo está bien aburrido. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo van? Es lectura, bueno, es como un videojuego que te tenga que estar. A ver, de todo lo voy a subir a YouTube a ver si alguien me comenta el pedo. A ver, entregaba la cesta de la ropa tan rápido como podía, y en todos los edificios lacados en rojo del área central salían a la vista. Las tallas estaban por todas las partes, cada pilar como una obra de arte en sí mismo. Cada detalle había sido atendido, de modo de que el conjunto era mucho más refinado que cualquier cosa de las márgenes del barrio este. En la actualidad, los cuartos más grandes del palacio trasero estaban ocupados por los conserjes Lihua, la madre del príncipe. El emperador no tenía una emperatriz propiamente dicha, lo que hizo que Lihua, la única de sus mujeres con un hijo, fuera la persona más poderosa aquí. La escena que Mau descubrió parecía casi como si hubiera podido venir de la propia ciudad. Una mujer cantaba, otra colgaba su cabeza en la penumbra, mientras que otras se quejaban y se preocupaban, y un hombre intentaba hacer la paz entre ellas dos. No es muy diferente de un burdel, pensó Mau. Una fría observación echar posible por su condición de tercero, sino de mirón. La mujer que se rodeaba era la persona más poderosa en el palacio trasero. La que colgaba la cabeza, la siguiente más poderosa, y las mujeres quisquiosas eran sirvientas. El hombre, sin duda, un hombre, ya no era el punto. Que intercedía era el médico. Tanto Mau se dio cuenta por los susurros que escuchó y el estado general de las cosas alrededor. La primera mujer debía de ser la conserje Lihua, madre del príncipe imperial, y la segunda conserje Yokyujo, bendecida, aunque no tan bendecida como Lihua, con una hija. En cuanto al médico eunuco, Mau no sabía nada de él,
pero había oído que todo este gran palacio solo había una persona que podía llamarse realmente prácticamente la Medicia. Esto es una obra tuya, solo porque tuviste una niña te metiste en la cabeza para maldecir a mi príncipe hasta la muerte. Un rostro hermoso distorsionado por la ira es algo espantoso, ojos tan furiosos como los de un demonio, o un rostro tan pálido como el de un fantasma. Se volvieron hacia la hermosa Gyukuyo, que le puso una mano en la mejilla. Había una mancha roja donde ella presionaba sus dedos. Ella había supuso Mau sido abofeteada por una mano abierta. Eso es verdad y tú lo sabes. Mi Xiaoling estaba sufriendo tanto como tu hijo. La segunda mujer tenía el pelo rojo y los ojos de color de las esmeraldas, y respondió a las acusaciones con calma, refiriéndose a la joven princesa Lingli como la cariñosa, con un cariñoso apodo. La apariencia de la consorte Gyukuyo sugería un poco sangre occidental de sus venas. Ahora levantó la cabeza y miró con desprecio al doctor, y por eso le pidió que no deje de atender a mi hija también. Parecía que el doctor mismo era la razón por la que se había necesitado la intersección entre las dos mujeres. Había pasado todo el tiempo mirando al joven príncipe, y Gyukuyo apelaba al nombre de su hija. No simpatizaba con ella, pero este era el palacio trasero y los niños varones eran más apreciados que las niñas. El doctor por su parte parecía atrapado entre la excusa y la falta de palabras. Qué bribón este canalla, no darse cuenta de que los dos concertes junto delante de él. ¿Cómo no se ha dado cuenta ya? De todos modos, los niños muertos, los dolores de cabeza, los dolores de estómago, las náuseas, por no hablar de la palidez fantasmal y el aspecto frágil de la concerta Ilihua. Murmurando a sí misma, Mamá dejó atrás la ruidosa escena. Necesito algo sobre lo que escribir, pensó. Estaba tan ocupada pensando en ello que no se dio cuenta de quién pasaba. Ahí es donde pasaba el otro cabrón. Capítulo 3. A ver, llevamos 47 minutos. Yo creo que termino este capítulo y ya. Capítulo 3. Shinji. ¿Están en ello otra vez?, murmuró Shinji sobriamente para sí mismo. Era indecoroso la forma en que las flores del palacio continuaban a veces. Le correspondía a Shinji una de sus muchas responsabilidades calmar las cosas. Mientras caminaba entre la multitud, Shinji vio a una persona que caminaba como si el alboroto no le importara. Era una chica pequeña con pecas que le salpicaban la nariz y las mejillas. No había nada más distintivo en ella, excepto que no hizo caso a Shinji mientras caminaba, murmurando para sí misma. Y eso había podido haber sido el final de todo. No fue hasta un mes después que se corrió la voz de que el joven príncipe había muerto. La consorte Ilihua estaba consumida por el llanto y estaba más delgada que nunca. Ya no se parecía en nada a la mujer que una vez fue considerada la rosa floreciente de la corte. Tal vez sufría de la misma enfermedad que su hijo, o tal vez era una afición del espíritu que la asolaba. A pesar de todo, no podía esperar otro niño en tal estado. La princesa Lingli, la hermanastra del difunto príncipe, pronto se recuperó de su indisposición. Ella y su madre se convirtieron en un gran consuelo para el afligio del emperador. De hecho, parecía probable que la consorte Gyukuyo pronto podría dar a luz a otro niño, dada la frecuencia con la que su majestad la visitaba. El príncipe y la princesa habían sufrido la misma misteriosa enfermedad, pero uno se había recuperado mientras que el otro había sucumbido. ¿Podría ser la diferencia de edad entre ellos? Había pasado solo 3 meses, pero ese lapso podía haber una diferencia significativa en la resistencia de un niño. ¿Y qué hay del hijo? Si la princesa se había recuperado, entonces había razones para que la consorte también lo hiciera. A menos que estuviera sufriendo principalmente del shock psicológico del perder a su hijo. Shinji le dio las vueltas a estos pensamientos en su cabeza mientras revisaba unos papeles y se puso a trabajar en ello.
¿Había alguna diferencia entre los niños? Tal vez era la concerte Gyukyujo. Voy a salir al rato, dijo Shinji mientras estampaba la última página con su chuleta y salía rápidamente de la habitación. ¿Cómo que chuleta? La princesa, con las mejillas llenas de sonrosadas como bollos al vapor, le sonrió con toda la inocencia que un niño puede reunir. Su pequeña mano se agarró de un puño alrededor de su dedo de Shinji. No, niña, déjalo ir, regañó suavemente a su madre, una belleza pelirroja envolviendo al niño en pañales, y lo puso a dormir en su cama. La princesa, aparentemente demasiado caliente, le quitó los pañales y se quedó mirando al visitante gorgoteando felizmente. Supongo que desea preguntarme algo, dijo la concierge, siempre una mujer perspicaz. Shinji fue directamente al grano. ¿Por qué la princesa recuperó su salud? La concierge Gyukyujo le permitió la más pequeña de las sonrisas antes de sacar sus trozos de tela de una bolsa. La tela había sido arrancada de algo y estaba adornada con caracteres desgarbados. No solo la escritura era desigual, sino que el mensaje parecía haber sido escrito con manchas de hierba, por lo que en algunos lugares estaba descolorida y era difícil de leer. Tu polvo facial es veneno, no dejes que toque el bebé. Tal vez la vacilante curiosidad de la escritura fue deliberada. Jinchi la dio la cabeza. ¿Tu polvo facial? Sí, dijo Gyukyujo. Tamar, ese fue, lo digo mal. Gyukuyo. Confiado al niño de la cuna, una nodriza, y abriendo un cajón, sacó algo envuelto en tela, un recipiente de cerámica, abrió la tapa y le dio una bocanada de polvo blanco. Esto es el mismo. Tal vez Jinchi conjeturó había algo en el polvo. Recordó que Gyukyujo, que ya poseía la piel pálida tan apreciada de la corte, no necesitaba usar el polvo para intentar hacerse más bella. La concierge Lijua, en cambio, se había visto tan pálida que usaba más cada día para ocultar su condición. Mi pequeña princesa es una chica muy hambrienta, dijo Gyukuyo. No hago suficiente leche para ella, así que contraté a una nodriza para que la ayude. A veces las madres cuyos hijos murieron poco después de nacer encuentran trabajo como nodrizas. Este polvo para la cara pertenecía a esa mujer. Ella lo prefería porque sentía que era más blanco que otros polvos. ¿Y dónde estaba esa nodriza ahora? Se puso enferma, así que la despedí con amplios fondos para su sustento, por supuesto. Hablando como una mujer que era a la vez intelectual y quizás demasiado amable para el propio bien. ¿Y que había algún tipo de veneno en el polvo para la cara? Si la madre lo usara, afectaría al niño. Si lo que hubiera en el polvo llegara a la leche de la madre, podría incluso terminar con el cuerpo del niño. Ni Jinchi ni Gyukyujo sabían que el tipo de veneno podría ser. Pero si el misterioso mensaje era increíble, era la forma en que el joven príncipe había llegado a su fin. Con un simple polvo para la cara, maquillaje usado por cualquier número de personas en el palacio trasero. La ignorancia es un pecado, dijo Gyukyujo, debido de haber tenido más cuidado con lo que entraba en la boca de mi hijo. Soy culpable del mismo crimen, dijo Shinji. Al final fue quien permitió que el hijo del emperador se perdiera y que puede que haya habido otros que hayan muerto en el útero. Le conté a la concierge Lijua lo del polvo para la cara, pero todo lo que digo solo la hace escarbar en sus talones, dijo Gyukyujo. Lijua tenía bolsas oscuras bajo los ojos incluso ahora, y usaba amplias ayudas de maquillaje blanco para ocultar el pobre color de su cara. Sin querer que nunca fuera venenosa. Jinchi miró la simple tela de algodón, pensó que le resultaba extrañamente familiar. La vacilante calidad de los caracteres parecía ser una antimaña, pero la mano tenía inconfundible aire femenino.
¿Quién te dio esto y cuándo? Llegó el día en que exigí que el doctor examinara a mi hija. Me temo que solo logré causarle problemas, pero esto estaba junto a la ventana. Después estaba atado en una rama rododendro. Dododendro. ¿Qué chingados es dododendro? Bueno, supongo que es como moviéndose por el viento. Henry recordó la conmemoración de ese día. Alguien de la multitud había notado algo, se había dado cuenta de algo, había dejado una advertencia. ¿Pero quién? Ningún médico en el palacio recurría a métodos tan torturosos, dijo. Estoy de acuerdo, y el nuestro nunca pareció saber cómo tratar al príncipe. Toda esa convicción, reflexionando, Jinchi recordó a una sirvienta que parecía distanciada de los otros cuellos de botella. Había estado hablando consigo misma. ¿Qué era lo que había estado diciendo? Necesito algo para escribir. Jinchi sintió que los pedazos caían en su lugar. Empezó a reír. Concerte Gyokyujo. Si encontrara a la autora de este mensaje, ¿qué harías con ella? Le daría las gracias profundamente. Le debo la vida de mi hija, dijo la concerte, con los ojos brillantes. Así que estaba ansiosa por descubrir a su benefactor. Muy bien, tal vez te permitía conservar esto por un corto tiempo. Espero ansiosamente lo que puedes descubrir. Gyokyujo miró felizmente a Jinchi, le devolvió la sonrisa y luego recogió el frasco de polvos para la cara y la tela del mensaje. Buscó en su memoria cualquier tela que se sintiera así. Lejos de decepcionar a la dama favorita de su majestad. La sonrisa de Jinchi tenía toda la inocencia de un niño de una búsqueda del tesoro. Pero poco todavía no se acaba. Morir con sus propios ojos había sopesado sus vidas contra su belleza y al final le habían perdido a ambas. Por eso Mamao había roto un par de ramas convenientes, garabateó un breve mensaje a cada una de las concertes y se lo dejó. No es que esperaban que hiciera caso a la advertencia de una sirvienta que no podía tener en sus manos ni siquiera un papel y un pincel. Después de que el periodo de luto terminara y las fajas negras desaparecieran, empezó a oír rumores sobre el concerte Gyokyujo. La gente decía que después de la pérdida del príncipe, el emperador enfermó del corazón. Había empezado a colapsarse con Gyokyujo y su hija sobreviviente a consolarse. Pero la concerte dijo ¿cómo? Pero la concerte dijo que había perdido a su hijo igual que él no fue. Qué conveniente para él. En la granja de experiencia. No, está robando experiencia, agárrenla. A ver, qué conveniente para él. Mamao vació su tazón. Organizando este pedo. Mamao vació su tazón de sopa, hoy provisto de las más pequeñas astillas de un trozo de pescado. Y luego limpió sus utensilios y se dirigió a trabajar. Una citación, señor Mamao. Llegaba a una cesta de ropa cuando fue detenida por un eunuco que le dijo que se presentara en la oficina de la matrona de las mujeres sirvientas. La oficina de las mujeres sirvientas era una de las 3 principales divisiones de servicio en el palacio trasero y abarcaba la responsabilidad del rango más bajo de las mujeres sirvientes. Las otras 2 divisiones eran la oficina del interior y se ocupaba de las concertes y el departamento del servicio doméstico, al que estaban adscritos los neunucos. ¿Qué podría querer de mí? El eunuco estaba hablando con otras sirvientas cercanas también. Lo que sea que estuviera pasando involucraba más que solo a Mamao. Debe necesitar más manos para alguna tarea u otra razón. Puso la cesta fuera de su habitación y luego fue tras el eunuco. A ver. Acá. El edificio de la matrona de la mujer sirvienta estaba situado junto a un lado de la puerta principal, una de las 4 puertas que separaban el palacio trasero del mundo exterior. Cuando el emperador visitaba a sus damas, esta era la puerta por la que pasaba. A pesar de estar allí por una
citación oficial, Mamao no se sentía cómoda en el lugar, aunque era algo deslusivo en su comparación con la sede de la oficina de interior. Situada al lado, era aún notablemente más ornamentada que las residencias de las concertes de nivel medio. La barandilla estaba trabajada con elaboradas tallas y dragones de colores brillantes subían a los pilares bermellones. Urgida por el interior, Mamao estaba algo menos impresionada de lo que esperaba. El único mobiliario de la habitación era un único gran escritorio. Había unas 10 sirvientas más además de ella, y parecía estar animadas por la ansiedad, la anticipación y un extraño tipo de excitación. ¿Cómo? Muy bien, gracias. El resto de ustedes puede irse a casa, ¿eh? Mamao se sentía antinatural, siendo señalada de esta manera. Se fue sola a la habitación de al lado, mientras las demás mujeres se marchaban con sus miradas sospechosas en su dirección. Incluso para la cámara de un funcionario designado era un espacio grande. Mamao miró a su alrededor intrigada y se dio cuenta de que todas las mujeres ¿No te están sacando un creeper? que servían de la habitación miraban a una dirección particular. Oh. Sentada discretamente en la esquina había una mujer atendida por un eunuco, y no muy lejos había una mujer algo mayor. Mamao recordaba a la mujer de mediana edad como matrona de las sirvientes, pero no reconocía a la otra mujer de aspecto altivo. Ahora registró que los hombres de las personas eran bastante amplios para ser mujer, y su vestido era tan sencillo, su cabeza estaba mayormente sostenido por una especie de bufanda, el resto caía en su cascada detrás de ellos. Es un hombre, no mames, es hombre. Pues cuánto falta para que se acabe. Ya vi. A ver. Estaba observando a las sirvientas con una sonrisa tan suave y gentil como la de una ninfa celestial. Incluso la matrona se sonrojaba como una niña. De repente Mamao entendió el rubor de las mejillas de todos. Ese tenía que ser el eunuco inmensamente hermoso del que tanto había oído hablar. Tenía el pelo tan fino como la seda, una presencia casi líquida, ojos almendrados y cejas que evocaban ramas de sauce. Una ninfa celestial. En un pergamino no podía haber competido. ¿Puedo echar lava al un agujero en la tierra? Pues sí, Sí, para que hagas ¿No se tu va a quemar? No, es para sí, que no hagas, podrá cercano. es para hacer tu pozo de basura. Sí, porque tengo muchas cosas que quiero tirar. No podía haber competido con él por la belleza. Qué desperdicio, pensó Mamao. No se ruborizó ni remotamente. Los hombres del palacio trasero eran todos eunucos privados de su capacidad de reproducción. Ahora carecían del equipo que necesitaban para tener hijos. Precisamente lo hermoso que hubiera sido la descendencia de este hombre seguiría siendo una cuestión de imaginación. Justo cuando Mamao pensaba con un poco de impertinencia que tal la belleza casi inhumana podría atrapar incluso las atenciones de su majestad, el eunuco se puso de pie con un movimiento fluido. Se acercó a un escritorio, tomó un pincel y comenzó a escribir con elegantes movimientos de su mano y brazo. Luego, con una sonrisa tan dulce como la ambrosía, mostró su trabajo a las mujeres. Mamao se congeló. Tú, el de las pecas, decía, tú te quedas aquí. Eso al menos era lo esencial. La ninfa de un hombre debe haber notado la reacción de Mamao. Porque le dedicó su más completa sonrisa, enrolló el papel de nuevo y aplaudió 2 veces. Hemos terminado hoy. Pueden volver a sus habitaciones. Las mujeres, con abundantes miradas de decepción sobre los hombres, salieron de la habitación. Nunca sabrán de lo que había escrito en el papel de la ninfa. Mamao vio a las mujeres irse y después de un momento se le ocurrió que todas eran mujeres pequeñas con pecas prominentes, pero no habían prestado atención al mensaje que le daba significado. Bueno, lo que debe significar que no podían leer. El mensaje no había sido solo para Mamao. Se fue de la habitación con los demás solo para sentir
sentir una mano puesta firmemente en su hombro. Con mucho miedo y temblor se dio vuelta y se encontró con la sonrisa casi cegadora del hombre ninfa. Ya, no debes hacer eso, dijo. Quiero que te quedes donde estás. Esa sonrisa tan audaz, tan brillante, no aceptaba un no por respuesta. Ahí se acabó el capítulo 4. Yo creo que hasta aquí la dejo, porque si no voy a durar un chingo editando el pedo y no quiero editar tanto. Bueno, lo voy a resubir nomás. Así que ahí se acabó la lectura por hoy. Ya duré, yo sí digo que duré 1 hora leyendo. O bueno, menos, llevo 1 hora 5. Así que ahí para la otra voy a subir. Y si no les gusta, me vale madres a los que están en YouTube. Yo lo voy a subir ya. Así que ahí nos vemos para la próxima. Y recuerda que esta madre estaba transmitido por Twitch. Así que si quieres venir a saludar. Ahorita nadie comentó. Nadie está viendo. Bueno, nomás el Alex y Core. Pero ahí nos vemos. Buenas noches.